parte del tema 2.3, parte 2. Lo que vamos a analizar es el tema de estudiar procesos que son no estacionarios. Y vamos a dar un ejemplo. Vamos a ver ahora el análisis de procesos transitorios relacionados con la ecuación de Bernoulli. ¿Cuándo tenemos procesos transitorios? Existen en muchos equipos el fluido dinámico, que es cuando, por ejemplo, su estado de funcionamiento cambia con el tiempo, al igual que el de los flujos de entrada y salida que los están atravesando. ¿Cuáles son los ejemplos clásicos? Llenado y vaciado de tanques con fluido, parada y arranque de turbinas, compresores y calderas. Como la velocidad de transferencia de calor y trabajo, los flujos másicos y las propiedades pueden variar con el tiempo durante el periodo transitorio de operación, la hipótesis de estado estacionario no se va a cumplir cuando haya alguno de estos cambios, alguna variación de estas propiedades con el tiempo. Entonces, estos casos hay que estudiarlo con la ecuación general de Bernoulli, incluyendo el término temporal. Vamos a ver cómo se hace ahora. Para poder hacer abordable el análisis de procesos transitorios, vamos a hacer hipótesis simplificativas tales como que el flujo de energía sea unidimensional en la entrada y salida del volumen de control y que este flujo de energía obedece en la relación de equilibrio termodinámico en tales lugares. También vamos a hacer idealizaciones sobre el estado de la masa contenida dentro del volumen de control y el estado de la masa que entra y sale del mismo, o sea, el flujo másico neto. Por ejemplo, que sea también 1D. Esto nos lleva a hacer un planteo algo diferente de lo que hicimos cuando estudiábamos procesos transitorios, cuando utilizamos la ecuación de la energía deducida desde conservación de cantidad de movimiento y el teorema de transporte Reynolds. Fíjense que acá, después de haber operado sobre la ecuación y haber tenido en cuenta el término temporal, esto se hizo en el tema 2.2, me quedaba un término que recogía los efectos temporales y estaba centrado en la variación de la velocidad a lo largo de una línea de corriente. Acá la óptica es un tanto diferente y lo que se tiene en cuenta es que tanto para la conservación de masa y para la conservación de la energía, esta integral es la que vamos a recuperar y vamos a ver cómo la expresamos en cada caso. Entonces, para la conservación de masa, lo que vamos a hacer es ver que si la densidad por el volumen del sistema y si considero que el volumen de control es fijo, esto sería la masa que está ocupando el volumen de control en un instante de tiempo dado. Entonces lo que voy a estudiar es la variación de la masa que está dentro del volumen de control. Como esto por conservación de masa era igual a 0, termina quedando esta expresión para la variación de la masa que está contenida en el volumen de control. La tasa de acumulación o desacumulación de masa es igual a la diferencia de flujos que hay entre las entradas y las salidas. Fíjense que ahora ha quedado entrada y salida porque cuando hago el álgebra de esta ecuación me queda de esta forma. Lo mismo es para la energía. Fíjense que yo tenía que las variaciones temporales de energía transferida a través de calor y a través de trabajo, que era la variación de energía temporal para el sistema, se expresaba por los dos términos del teorema de transporte de Reynolds. Este es el término temporal y acá lo que estoy haciendo es, fíjense, la densidad por el diferencial de volumen es la masa y esto es la energía por unidad de masa. Luego, esto sería la energía que está acumulándose o desacumulándose en el volumen de control y voy a estudiar justamente esa tasa de acumulación o desacumulación que sería su variación temporal. Y estaría relacionada con el flujo neto de energía
que está atravesando esa superficie de control. Luego yo puedo escribirlo de esta forma. Este término es este que está acá, y aquí tenían los dos términos, lo que estaba igualado, y lo que he hecho otra vez es la integral de superficie, como he considerado flujo unidimensional. Fíjense que esto es energía por unidad de masa y esto es flujo másico. Entonces, el flujo másico en la masa por unidad de tiempo, por la energía, sería la variación de energía total temporal. Entonces, es, puede verse que este planteo es ligeramente diferente al que hicimos cuando tratamos el término de variación temporal en la ecuación de energía, cuando salía a partir de aplicar el teorema de transporte de Reynolds a cantidad de movimiento, variación de cantidad de movimiento. Entonces, insisto, esta es la masa del volumen de control, que la masa de volumen que tengo en ese momento de volumen de control, y estoy estudiando su variación. Se escribe de esta forma, y lo mismo para, aquí tengo la energía que tengo en ese momento en el volumen de control, y estoy estudiando su variación. Entonces, he remarcado que las derivadas temporales son para la masa y la energía del volumen de control, no del sistema. Recuerden que estoy utilizando los términos del teorema de transporte de Reynolds, y esto ya implica hablar de cómo voy tratando las propiedades en el volumen de control, su variación temporal y el flujo neto de esa propiedad. Vamos a ver un ejemplo de cómo resolver un proceso no estacionario, un análisis de proceso transitorio, aplicando la ecuación de Bernoulli generalizada. Entonces tenemos un tanque con una masa de fluido a una cierta temperatura, con un flujo másico idéntico en la entrada y en la salida. Hay un serpentín refrigerante que está extrayendo energía mediante transferencia de calor. También hay un agitador que lo que hace es que permite uniformizar la temperatura de todo el agua que está dentro del tanque a través de que estoy realizando una convección forzada. Recuerden lo que se habló de convección forzada y de régimen turbulento, que también favorece el mezclado. Al tener una convección forzada, el flujo va a ser turbulento y voy a tener un mezclado más efectivo para tener una temperatura más homogénea. Tanto a la entrada como en la salida, la presión es la atmosférica, y como este tanque está quieto, no voy a considerar dentro del término de energía, en los dos términos de la ecuación del teorema de transporte de Reynolds aplicado al análisis de variación de energía, que es como se obtuvo la ecuación de Bernoulli generalizada. Solo va a haber energía interna, porque al estar fijo no hay variación de energía cinética, y al ser un tanque de un tamaño relativamente normal, la diferencia de cota la vamos a despreciar, y por lo tanto no hay variación de energía potencial dentro de la energía por unidad de masa. Luego, ese sería el volumen de control, y las consideraciones son las siguientes. En el volumen de control escogido hay una transferencia significativa de energía mediante calor a través del serpentín, aunque también se realiza un trabajo mediante el agitador. El problema lo considero un 1D, ya que voy a tener velocidades medias en la entrada y en la salida, porque me están dando caudales. El fluido es agua, es incompresible, el flujo es incompresible porque estoy abajo Mach. Y el volumen de control, como ya había dicho, fijo. La temperatura es solo función del tiempo y no del espacio. Recuerden el problema de globo, como consideramos la densidad, es similar. No hay variaciones de presión, porque hemos dicho que acá está presión atmosférica y acá sale a presión atmosférica. Y al ser el volumen de control fijo, en el término de energía por unidad de masa no va a haber energía cinética, y al no haber diferencia importante de cota, la energía potencial gravitatoria es despreciable también. Bien, vamos a escribir la ecuación de balance de energía para este problema,
aquí ven que la variación de energía dentro del volumen de control, la variación temporal de energía dentro del volumen de control, está relacionada con la energía transferida a través, la variación de energía transferida a través de calor, la variación de energía transferida a través de trabajo y el flujo neto de energía que atraviesa la superficie del volumen de control. Recordemos que dijimos que no íbamos a tener ni energía potencial ni cinética dentro del término de energía, en lo que está relacionado a los términos del teorema de transporte de Reining, que serían estos dos y este. Entonces, ¿qué escribo? La ecuación de esta forma. Recuerden que acá solo hay energía interna y acá hay energía interna más la presión, el trabajo de la fuerza de presión, que era el trabajo del flujo, ¿no? Entonces, lo que hago ahora es, como esta energía del sistema es solo energía interna, está escrita aquí. Solo hay energía interna igual a estos dos términos y esto pasa restando aquí, que es lo que está escrito acá. Luego, como el flujo es unidimensional, tengo los flujos de energía en la entrada y salida. Fíjense que han quedado los términos a cada vuelta por cómo esta integral pasó restando para este lado. Fíjense que esto lo estoy escribiendo con el punto, pero es lo mismo, la derivada temporal de el calor y la derivada temporal del trabajo. Y acá, esto, fíjense que la variación de energía que está ingresando y la que está saliendo del volumen de control lo puedo escribir como energía por unidad de masa extendida a toda la masa, y esto es variación, por lo tanto es masa dividido tiempo, el flujo másico por la energía. Y acá tengo la energía interna más la presión sobre ρ, que es lo que de alguna manera estoy escribiendo como entalpías en la entrada y en la salida. Luego queda claro de que estoy estudiando la variación de energía, que va a ser solamente energía interna en esta integral, mientras que acá hay energía interna más presión. Por eso es que escribí esto acá. Pero esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Si utilizo el balance de masa, veo que la variación de la masa que está en mi volumen de control está relacionada al flujo másico neto que atraviesa la superficie del volumen de control. Y nosotros sabemos que si esta masa en el volumen de control es constante, porque es un dato y no cambia, su variación tiene que ser nula. Por otro lado, fíjense, esta ecuación está reemplazada acá, la energía para todo el volumen de control, como la masa que hay en el volumen de control por su energía interna por unidad de masa. Como estoy diciendo que la derivada respecto al tiempo de la masa en volumen de control es nula porque la masa es constante, la derivada de este producto me queda así. Como el fluido de agua y la densidad es constante, porque es incompresible, la energía interna es solo función del tiempo. Por lo tanto, acá esto lo único que he hecho es multiplicar y dividir por delta t, por diferencial de t, perdón, y entonces acá asocio este diferencial de t con la variación de energía interna y el otro diferencial de t a la variable de temperatura respecto del tiempo. Entonces, esto va a ser calor específico, que para líquidos puede ser a presión o a volumen constante porque son iguales, y esto me va a quedar la variación de la temperatura en el tiempo, que es lo que yo ando buscando. Luego tengo acá que al dividir por el flujo másico tengo entalpías, y como acá las entalpías son energía interna más presión sobre ρ, la energía interna pude escribirlas de esta forma. Fíjense que acá está la variación de energía interna, y al dividir por el flujo másico, la variación de energía interna, esto fíjense es masa dividido tiempo, el flujo másico. Al dividir por flujo másico se me iría y me está quedando esto solo. Y el término de presiones es la ρ, como es agua, la saco como factor común, y tengo la presión en la entrada y en la salida porque aquí también dividí por el flujo másico. Luego tengo esta expresión para la variación de entalpía en mi volumen de control. Entonces, esto lo reemplazo acá
y el balance de energía me queda de esta forma. ¿Sí? Luego hay que resolver esta ecuación diferencial. Y lo que se hace es conociendo cuáles son sus condiciones de contorno e iniciales. Entonces, al resolverla, créanse que esta es la solución de esta ecuación diferencial. Lo que podemos hacer es reemplazar esta solución directamente en la ecuación y ver que se satisface. Es una manera de comprobar que esto es correcto. Y la constante C1 se va a determinar por las condiciones iniciales, que para t igual 0, la temperatura en la entrada es la temperatura que yo tenía en 1. Luego, esas dos se me simplifican. Planteadas las condiciones de contorno iniciales, puedo obtener el valor de la constante C1, luego reemplazo en la ecuación y obtengo una expresión final para la variación de temperatura con el tiempo. Fíjense que es una exponencial decreciente y que arranca desde los 45 grados Celsius, que son los 318 Kelvin, y va haciéndose a medida que va cambiando el tiempo constante hasta llegar a 296 Kelvin y tarda más o menos una hora. Entonces, esto da una idea de cómo resolver un problema transitorio y, como se ha visto, se han hecho algunas simplificaciones importantes para poder abordarlo. Como conclusión, esta expresión me dice que cuando t tiende a infinito, la temperatura tiende a este valor. Y es que, ¿qué significa esto? Que la temperatura del agua se aproxima a un valor constante tras un tiempo suficiente. Se grafica el tiempo desde aproximadamente una hora, que es lo que pueden ver en la transparencia donde se presentaba el ejemplo. En este caso se han realizado varias idealizaciones respecto del estado de la masa contenida en el sistema y sobre el estado del líquido en la entrada y en la salida. Mediante esta idealización hemos podido reducir la dificultad de un análisis transitorio a un grado razonable, porque en general estos problemas son de soluciones bastante complicadas.